Desde niño viví enamorado de mi vecina. Elena era algunos años mayor. Mientras yo estaba empezando la secundaria, ella ya trabajaba. Dejó la escuela para ayudar a su abuelita. Siempre intenté acercarme a ella con el pretexto de invitarle de lo que estuviera comiendo o simplemente platicar. A veces se sentaba conmigo en las escaleras del patio del edificio donde vivíamos. Ella era demasiado madura para su edad, así que me imagino que hablar conmigo le resultaba aburrido, por lo que nunca pasamos tanto tiempo conversando. Poco después de que ingresé a la preparatoria, su abuela partió de este mundo. Era la única familia que le conocí. Jamás vi que llegara a visitarle algún otro pariente. Incluso cuando pasó lo de su abuela, nadie llegó. Ellas dos eran las únicas personas en su familia. Los vecinos, en un gesto de empatía hacia ella, le ofrecieron velar a su abuelita, pero Elena se negó. Les agradeció el gesto, pero ellas eran ajenas a las cuestiones católicas. Yo entendí inmediatamente a lo que se refería. Alguna vez, mientras observaba desde mi ventana cómo ingresaba a su departamento, recuerdo ver una figura de la niña blanca y otra de color muy negro, con cuernos, al fondo de su sala. Conforme fuimos creciendo, Elena me parecía más y más atractiva, pero siempre era lo mismo. Cada que me acercaba a ella platicábamos unos segundos y se marchaba a su casa. Cuando cumplí 21 años, en algún punto, por tanta insistencia accedió a salir conmigo. Nos empezamos a entender mejor. Poco a poco me fue dejando entrar a su vida, hasta que nos hicimos novios. Tras un año juntos, yo me sentía muy enamorado de ella. Nadie me había hecho sentir así. Y una noche después de cenar, me confesó que ella sentía lo mismo por mí. Pero comenzó a llorar. Me dijo que teníamos que terminar en ese momento, e incluso ella tendría que irse lejos de mí. Evidentemente, yo no la quería perder. Me dejó muy confundido, pero dejé que se fuera a su depa sin hacer una sola pregunta. No sin antes hacerle prometer que hablaríamos a la mañana siguiente. Esa noche no pude conciliar el sueño porque me sentía inquieto, temeroso de no volver a verla. Por la mañana fui a tocar a la puerta de Elena. Me sentí aliviado cuando escuché su voz contestando. Lo primero que hizo cuando me abrió fue darme un abrazo como nunca antes. Me invitó a pasar a su sala. Esa era la primera vez que entraba a su casa. En todo ese tiempo, desde que era niño hasta que nos hicimos novios, jamás me invitó a entrar. Nos la pasábamos todo el tiempo en mi casa, platicando en el patio del edificio o paseando por el centro de mi ciudad. Lo primero que noté al ingresar fue ese par de esculturas. Eran exactamente lo que yo recordaba haber visto hacía tiempo, pero tenía muchas más cosas por toda su sala, relacionadas al ocultismo, esoterismo, brujería, entre más. No sentí miedo. Ya sabía desde hace mucho que su abuela y ella siempre se ganaron la vida haciendo sus trabajos. Todos en el edificio lo sabíamos, pero nadie se metía con ellas, porque nunca causaron problemas. Al contrario, una que otra vez llegaron a prestarle dinero incluso a mi mamá. Elena se sentó frente a mí y me dijo: si realmente vamos a estar juntos, hoy será el día en que tú lo decidas. Me pidió cerrar los ojos, colocando al mismo tiempo entre mis manos una bolsita de tela. Se sentía suave por fuera por el material, pero por dentro contenía lo que parecían piedras. Elena continuó: en cuanto abras los ojos, sabrás la verdad de mi vida y por qué siempre huía de ti. Abrí los ojos sin soltar aquel pequeño bulto. Quedé mudo por unos segundos, tratando de asimilar lo que se develó ante mí. Era Elena, pero no la joven atractiva de la que estuve enamorado toda mi vida, sino una señora de cierta edad. No tanta para ser una anciana, pero sí mayor que yo. Por un instante, pensé que sería su madre, que había regresado por ella y que, por esa razón, no podía estar con su hija. Pero no. Era Elena. Lo entendí perfectamente. Me quedé ahí frente a ella. A pesar de que no podía asimilar completamente lo que estaba pasando, yo no me quería ir. Me contó toda su verdad, empezando por mostrar su verdadero ser. La señora que todo mundo pensaba que era su abuela, en realidad era su mamá.
Las dos provenían de una familia de brujas y brujos en Veracruz. Su linaje fue exterminado poco a poco por otras familias rivales, quedando ellas dos solas. Cuando le arrebataron la vida a su papá y a su único hermano, escaparon de ahí. Ella y su mamá hacían todo tipo de trabajos. Nunca dudaron en realizar nada de lo que les pidieran. Pero pese a que muchas veces ayudaron incluso a personas con afiliación a ciertos grupos, ellas no se metían directamente con nadie. Los animales e ingredientes que usaban en sus trabajos los conseguían de la manera más legal posible. Pero aún así, como decía Elena, tarde o temprano, los favores que he pedido, las malas acciones que he realizado, las terminaré pagando, como toda mi familia lo hizo. Como era obvio, lo primero que vino a mi mente fue preguntarle si lo que sentía desde niño era verdad, o si ella me hizo algo. Se molestó un poco al principio, pero entendió mi curiosidad. Me dijo que ella nunca había hecho nada para atraerme. Amarrar a una persona no es tan fácil como suelen vendérselo a la gente. Toma tiempo y muchos recursos para que funcione, me comentó. Cuando llegamos a ese edificio yo era un niño de 12 años y ella para entonces ya tenía casi 40. No había nada que le pudiera llamar la atención de mí. En un principio esa era la razón por la que me evadía. Claramente no había nada que yo pudiera ofrecerle. Pero conforme pasaron los años, me fui atrayendo por la manera en la que la trataba. En el mundo en el que ella se movía nunca tuvo una amistad sincera o una pareja formal. Siempre tenía que cuidar cada paso que daba. Cuando descubrí su verdadera apariencia física no me importó. Ciertamente era una mujer con mucha más edad que yo, pero aún así me seguía pareciendo muy atractiva, y dejando a un lado la manera en la que se ganaba la vida, no era una mala persona. Vivimos juntos varios años. Por obvias razones nunca tuvimos hijos, y un día simplemente me dijo que ya se acercaba su hora, que ya la estaban llamando. Me pidió un favor. Me dijo que cuando llegara el día, que simplemente la incinerara lo más rápido posible, ya que su cuerpo inerte podría atraer cosas con las que no me tocaba a mí lidiar, y que sus cenizas las llevara a Veracruz para tirarlas en el mar, que siguiera adelante con mi vida, que hiciera una familia algún día. Elena, una mañana simplemente ya no despertó. Cumplí con su última voluntad. Lo único que guardo de ella es aquel amuleto que me entregó. A veces cuando lo traigo conmigo, puedo ver ciertas cosas. No ha pasado tanto tiempo desde que ya no está, y me ha costado mucho trabajo superar su partida. Trato de seguir adelante como ella me lo pidió, pero siempre será el amor de mi vida. Soy empleado de un panteón y me dedico a cavar las fosas para los difuntos. También realizo guardias en la noche. No se gana mucho, pero donde yo he encontrado oportunidades es en la venta de osamentas. La tierra donde ya hubo un cuerpo descansando también es bien pagada. Se puede hacer negocio con muchas cosas. No es ético de mi parte hacerlo, pero es la forma en la que me gano la vida. En el panteón hay una zona específica para personas con mucho dinero. Les venden el terreno y construyen mausoleos sobre ellos. Hay muchos que son más grandes que mi casa. En las guardias nocturnas aprovecho para entrar y hurtar cosas de valor. Es impresionante lo que entierran con ellos. Artefactos con empuñaduras de oro. Alguna vez enterramos a una persona con su motocicleta bañada en oro, mandada a hacer específicamente para él. Lo más común es la joyería y los teléfonos que ya nunca pueden desbloquear. Cometí el error precisamente en mi última guardia de robar en el mausoleo de una familia que se notaba hacía mucho que no acudían. Ingresé con el pretexto de que le limpiaría el polvo y aproveché para llevarme una cadena de oro que estaba ahí a plena vista. Es tanto el dinero que tienen estas personas que no les importó dejarla ahí. Salí muy contento esa noche. Esa cadena mínimo valía 6 veces más de lo que yo gano en un año. Por lo mismo no iba a ser fácil moverla. No estaba dispuesto a recibir menos de lo que valía, solo por querer deshacerme rápido de ella. Esa cadena significaba haberme ganado la lotería. Busqué quien pudiera ayudarme sin que eso significara tener que pagar demasiado por el favorcito.
Tenía en mente a la persona indicada, uno de los clientes que más me pide cosas. Fui corriendo hasta su casa para mostrarle lo que tenía en mi poder. Me recibió y me invitó a una cerveza. Mientras platicábamos, le saqué el tema de la cadena y se la mostré. Se quedó frío al instante de verla, una reacción que nunca me imaginé ver precisamente en él. Por los trabajos que hace, es raro verlo asustado. Me preguntó con una voz quebrada de dónde había sacado esa cadena. Le conté y me corrió inmediatamente de su casa, no sin antes gritarme de camino a la salida: esa cadena no deberías traerla tú, yo me encargué de él. Yo mismo lo enterré con esa cosa. Azotó la puerta detrás de mí y me fui decepcionado a mi casa. Yo ya me veía con todo ese dinero en mis manos. Esa noche, mientras doblaba en la esquina a unos metros de la puerta de mi casa, noté una sombra atravesando mi entrada. Estoy acostumbrado a ver ese tipo de cosas en el panteón todo el tiempo, así que pensé que alguien se estaba brincando hacia mi casa. Levanté unas piedras y las aventé mientras corría. Le grité a mi esposa y mis hijos para que quien fuera que estuviera intentando brincarse, lo agarraran. Soy de un barrio bravo, así que aquí la ley del más fuerte es la que manda. Mis hijos salieron de inmediato, ya con juguetes en mano, pero no había nadie. Incluso la calle estaba más sola que nunca. Por la madrugada me sentí inquieto. No me acosté por estar cuidando la entrada. Después de ver esa sombra me quedé muy nervioso. Estaba más preocupado porque alguien se hubiera enterado de que yo tenía esa cadena, sobre todo los familiares de ese difunto, que son gente pesada en el estado. Mientras me encontraba velando la entrada, escuché como si un bulto pesado azotara en el patio trasero. Sonó como si una persona muy grande se hubiera dejado caer por la barda. Bajé corriendo hacia el patio. Tomé uno de los juguetes que mis hijos dejan para protección de la casa. Como ellos son guardias, ya se habían ido a trabajar esa noche. Salí al patio sin encender ninguna luz, para sorprender a quien estuviera ahí, pero nada. Todo estaba en completa calma. Estuve caminando por fuera de la casa por varios minutos, pero todo igual. Me encaminé hacia la entrada y antes de ingresar a la casa sentí un golpe en la cabeza, tan fuerte que me desmayé. Antes de perder el conocimiento, escuché un murmullo en mi oído: nunca robes a los muertos. Desperté unos segundos después, mareado. La cabeza me punzaba fuertemente. Busqué de inmediato qué es lo que me había golpeado, pero no había nada. Solo estaba yo, en medio del patio. El día que fui a trabajar me tocaba velar el panteón y opté por devolver la cadena a su lugar. No he vuelto a tomar nada de los mausoleos desde esa experiencia. Siempre he sido una persona muy sensible a las cuestiones paranormales. Ahora que soy adulta son menos intensas mis experiencias. Lo más común es que escuche voces cuando me quedo completamente sola en cualquier lugar. Me pasa más a menudo en las estaciones del metro. Puedo ver entidades, pero solo por unos segundos y desaparecen. Ya estoy muy acostumbrada, pero de niña era muy difícil para mí. En aquellos años solía escucharlos todo el tiempo. La mayoría solo piden ayuda, una luz para que encuentren el camino. Mis encuentros con todo tipo de entidades también eran más intensas y frecuentes. El ser que más me causaba temor era una mujer con la quijada completamente dislocada, cabello negro muy sucio, ojos completamente negros. En donde yo viví de niña, siempre se paseaba por el jardín en las noches. Afortunadamente jamás la vi dentro de la casa. A mis papás les contaba todo, que veía y escuchaba estas cosas. Mucho tiempo me ignoraron. Decían que me imaginaba todo aquello. Pero mi mamá fue la primera que comenzó a creerme, cuando le ayudé a encontrar unos documentos importantes de la casa de mis abuelos. Esos papeles estaban escondidos. Mi abuelito, antes de enfermar, los guardó porque ya se sentía muy mal, para que mis tíos no fueran a vender la casa y sacaran a mi abuelita, que se quedaría sola. Durante 5 años no los encontraron. Pero un día mi mamá, entre burlas de lo que yo le contaba, me dijo que si era cierto le preguntara a su papá por los papeles. Siendo una niña ingenua, se me ocurrió preguntar al viento. Yo no conocía a mi abuelo. Él partió de este mundo antes de que yo naciera. Había fotos en la casa y esa era mi única referencia de él.
y obviamente no conocía su voz. Así que cuando empecé a escuchar que pronunciaban mi nombre, algo que nunca me ha vuelto a pasar, por cierto, no atendí las primeras veces, pero fue tanta la insistencia de aquella voz que le contesté: ¿qué pasó? Esa voz respondió: los tiene mi compadre Chuy. Esa misma tarde mi mamá fue a preguntar a la casa de ese señor, y en efecto él ayudó a esconder los documentos, pero pasó mucho tiempo para que se los regresaran a mi familia, hasta que falleció mi abuelita. En otra ocasión, mi hermano menor sufría de terrores nocturnos. Durante algún tiempo se despertaba gritando en medio de la madrugada, levantando a todos en la casa. Mis papás lo tranquilizaban hasta que se volvió a dormir, pero todos los días fue lo mismo en esa temporada. Una de esas noches, no sé cómo lo hice, fue completamente involuntario, y la verdad no me gustaría volverlo a experimentar. Tuve un desprendimiento. Veía todas esas entidades, pero esta vez se sentían más reales. Por lo regular aquellos seres se ven como si estuvieran hechos de neblina, pero en aquella ocasión los veía completamente sólidos. Recuerdo que caminé hacia el pasillo en dirección al cuarto de mi hermano y vi claramente a una señora de ropa antigua entrando a su recámara. Inmediatamente me imaginé que esa señora era la que lo molestaba. Me acerqué corriendo para ver qué le hacía a mi hermano. Esa señora se quedaba frente a él mientras le acariciaba el pelo. En su cara se notaba un gesto de tristeza. Me acerqué más y le pedí que lo dejara en paz, porque siempre lo asustaba. Esa señora me miró, pero no me hizo caso, y siguió acariciando a mi hermano. Me enojé mucho y le solté un manotazo para que dejara de tocarlo. En ese preciso instante desperté, porque mi hermano comenzó a gritar de nuevo, pero esta vez les decía a mis papás que yo le había pegado. Yo nunca me levanté de la cama, o por lo menos mi cuerpo. A mi hermano le quedó el cachete rojo con los dedos marcados. Mis papás me regañaron, pero desde esa noche hasta hoy, mi hermano logró dormir tranquilo. Ya no es tan común que pueda verlos, y espero que llegue el día en que por fin deje de escucharlos también.